Buenos días. Vamos a dar inicio a la solución, ¿verdad?, del contenido de este día. Tengan siempre listo su libro de texto para poder dar inicio al desarrollo de este contenido. Compartiré la pantalla de mi celular, como siempre lo hemos hecho. Adriana me ayuda siempre, ¿verdad?, si hay algún inconveniente. Gracias. Bueno, vamos al contenido 1.11. Característica de las bisectrices de un triángulo. Para poder abordar este contenido, tenemos que recordar la definición de bisectriz, que es una recta notable en un triángulo, y tenemos que tener en cuenta los criterios de congruencia de los triángulos rectángulos. Que el número 1 es que si conocemos la hipotenusa de un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos agudos, y bueno, estamos hablando de dos triángulos rectángulos, pero si conocemos que sus hipotenusas son iguales y tienen un ángulo agudo igual, pues los triángulos son congruentes. Sí, perdón por la interrupción. Bueno, como les decía, el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos es el siguiente. Si dos triángulos rectángulos tienen sus hipotenusas iguales y un ángulo agudo de igual magnitud, de igual medida, entonces los triángulos son congruentes, los triángulos rectángulos. Y el segundo criterio es que si conocemos la hipotenusa de dos triángulos rectángulos que sea de igual medida y un cateto de igual medida, entonces los triángulos rectángulos también son congruentes. Esos son los criterios que tenemos que tener en cuenta para desarrollar la clase de este día. Y la definición de bisectriz, que la bisectriz es una recta notable, ¿verdad?, que parte al ángulo del triángulo en dos ángulos iguales. Recordemos que la definición de bisectriz es una recta que parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto, partiendo al ángulo de ese vértice en dos ángulos iguales. Dicho esto, pasamos a la solución del problema inicial. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, el problema inicial. Dice que en la siguiente figura, ¿verdad?, dice que el segmento BI y el segmento CI son bisectrices. Como son bisectrices, significa que el ángulo opuesto al vértice B está partido en dos ángulos iguales. Es decir, de que el ángulo EBI es igual al ángulo IBD. Sí, el ángulo EBI es igual al ángulo IBD. Y también, como CI es bisectriz del ángulo opuesto a este vértice, significa que el ángulo ECI es igual al ángulo ICF. El ángulo ECI, este ángulo que se forma acá, es igual al ángulo ICF, por ser CI una bisectriz. Y se cumple eso, ¿verdad?, por definición de esa recta notable. Luego, dice lo siguiente. En el triángulo, ¿verdad?, ABC, del triángulo ABC, ¿verdad?, sabemos que BI y CI son bisectrices. Y se cumple que el segmento ID, ¿sí?, es perpendicular a AB. Cuando dice que ID es perpendicular a AB, eso lo que significa es que esta recta con AB forman ángulos de 90 grados, ¿sí?, ángulos rectos. Luego dice
que también IE es perpendicular a BC. También acá se forman ángulos de 90 grados. También nos dice que IF es perpendicular. Este símbolo de acá significa que es perpendicular y la perpendicularidad significa que el segmento IF forma un ángulo de 90 grados con el AC. Bueno, y ya tenemos esa información. Dada esa información, nos piden que demostremos dos cosas. La primera es que el segmento ID sea igual, que sea de igual medida con IE y con IF, que estos tres segmentos sean iguales. Es decir, que los tres segmentos perpendiculares a los tres lados respectivamente sean iguales. Y la otra cosa que nos piden es que el segmento ahí, este segmento que está acá, que vamos a trazar, ¿sí? Que demostremos que es bisectriz del triángulo, todo el triángulo ABC. Bueno, si recuerdan lo que hemos estado estudiando en esta unidad, ¿verdad? Son los criterios, bueno, lo último que hemos estado estudiando son los criterios de congruencia de los triángulos rectángulos. Entonces, observemos lo siguiente. Para poder demostrar que los segmentos IE, bueno, ID, IE y EF sean iguales, siempre que nos pidan eso, generalmente, cuando queremos demostrar que un segmento es igual, o que dos segmentos son iguales, tres segmentos son iguales, pues hay que utilizar congruencia de triángulo. Entonces observemos los triángulos IE, bueno, veamos de aquí, BEI. Observe el triángulo BEI y el triángulo BID. Esos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque BI es la hipotenusa de ambos triángulos. Observen que BI está opuesta al triángulo BEI al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. También el triángulo DIB, ¿sí? Este ángulo está opuesto a este, bueno, este segmento BI está opuesto a este ángulo de 90 grados. Entonces también es la hipotenusa del triángulo DIB. También tenemos que este ángulo es igual a este. Es decir, de que en ambos triángulos comparten la hipotenusa, ¿sí? De igual dimensión. Y tienen un ángulo agudo que es igual. Entonces esos triángulos son iguales. Y hacemos lo siguiente. Como estos iguales significa que van a ser congruentes. Entonces vamos a tener que el triángulo BEI, vamos a tener que el triángulo, la solución ya. Solución. Bueno, el triángulo BEI es congruente con el triángulo DIB. ¿Por qué? Comparten el segmento BI y ese segmento es la hipotenusa en ambos triángulos porque este segmento está opuesto en ambos triángulos a ángulos de 90 grados. Luego, observamos que en ambos triángulos tenemos dos ángulos conocidos que son de igual magnitud, de igual medida y son agudos, ambos ángulos. Ambos ángulos agudos, ¿verdad? Son de igual dimensión. Entonces, los triángulos son congruentes. Esos dos triángulos rectángulos son congruentes por el primer criterio de congruencia. Entonces son congruentes. Estos dos triángulos son congruentes por el primer criterio de congruencia.
de congruencia de triángulos rectángulos. De triángulos rectángulos. Bueno, entonces, ¿qué significa? Si los triángulos son congruentes y vean que el segmento IE es opuesto a este ángulo que es de igual dimensión a este otro, y el segmento ID también es opuesto al ángulo que es conocido, que es el ángulo agudo, que son de igual dimensión. ¿Qué significa eso? Bajo este criterio de congruencia, que esos triángulos son congruentes, pues significa de que DI o IE, ¿verdad? ID va a ser igual a ID va a ser igual a IE, porque son congruentes los triángulos. Ahora observemos los otros dos triángulos que están acá. Mire, el triángulo ECI va a ser congruente con el triángulo IFC. ¿Por qué? Va a ser congruente por el primer criterio de congruencia de triángulo. Observen que CI es bisectriz, ¿verdad? Y está opuesto en ambos triángulos a ángulos de 90 grados, como CI es compartido en ambos triángulos y es la hipotenusa de esos triángulos por estar opuesto a ángulos de 90 grados. También como CI es bisectriz significa que este ángulo es igual a este otro. Entonces se conocen los dos ángulos agudos en ambos triángulos de igual dimensión, de igual medida. Entonces los triángulos son congruentes. Entonces análogamente, ¿verdad? Los triángulos que sería el ECI es congruente con el triángulo IEIFC. ¿Sí? Por el primer criterio, ¿verdad? Por el primer criterio, ¿verdad? De congruencia de triángulos rectángulos. Bueno, entonces si estos dos triángulos son congruentes y observen que el segmento EI o IE, ¿verdad? El segmento IE está opuesto a este ángulo agudo y IF está opuesto a este ángulo agudo y ambos ángulos son de 90, son ángulos de igual dimensión. Entonces, significa de que IE es igual a IF. Pero observen algo. ID es igual a IE y IE es igual a IF. Por la propiedad transitiva o por transitividad, tenemos lo siguiente, que ID es igual a IE, pero como IE es igual a IF, entonces los tres elementos son iguales. Por lo tanto, ID, IE y IF son iguales. Es lo que acabamos de demostrar. Y hemos demostrado la primera condición que nos podían demostrar, ¿verdad? Ahora en el literal B. Veamos qué nos pide el literal B, ¿verdad? El literal B nos pide que demostremos que el segmento AI también es bisectriz del triángulo grande, ¿verdad? Del triángulo ABC. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sencillo. Vamos a trazar ese segmento. Vamos a trazar ahí. Lo trazamos, ¿sí? Trazamos el segmento ahí. Ya está trazado. Y al trazar el segmento ahí, observen que se forman dos triángulos.
el triángulo AFI y el triángulo IDA, ¿sí? Y nosotros ya demostramos que este lado de acá es igual con este otro lado, ¿verdad? Por esta condición que tenemos acá, ¿sí? Este lado es igual a este otro. También observen que el segmento AI, ¿cómo es? ¿O qué pasa con el segmento AI? Es una hipotenusa de los triángulos AFI y el triángulo IDA. ¿Por qué? Porque está opuesta a ángulos de 90 grados, o sea, está enfrente, ¿ve? Está enfrente de ángulos de 90 grados. Observen, está enfrente. Y entonces podemos decir que en los triángulos AFI y el triángulo IDA, conocemos que la hipotenusa en ambos triángulos es de igual dimensión y tenemos un cateto, ambos catetos, ¿verdad? El cateto de este triángulo es igual al cateto de este otro triángulo. Entonces tenemos lo que uno de los catetos de ambos triángulos tiene igual dimensión. Entonces se aplica el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Y vamos a tener que los triángulos, el triángulo AFI, el triángulo AFI es congruente con el triángulo IDA. ¿Sí? El triángulo AFI, el triángulo AFI es congruente con el triángulo IDA. Es congruente con el triángulo IDA. Bueno, ya teniendo esa congruencia, sabemos que es por el segundo criterio. Entonces, ¿qué pasa? Por el segundo criterio de triángulos rectángulos, ¿verdad? Podemos poner triángulos TR, ¿verdad? Por el segundo criterio de triángulos rectángulos. Eso significa, entonces, ¿qué tenemos? De que el ángulo IAF, ¿sí? Por ser ambos triángulos congruentes, ¿qué pasa? El ángulo comencemos de acá entonces. El ángulo FAI, el ángulo FA, el ángulo FAI, ¿qué pasa con este ángulo? Es igual al ángulo IAD, ¿sí? Es igual al ángulo IAD, lo que significa que este ángulo de acá es igual a este otro ángulo de acá. Entonces podemos observar que AI parte al ángulo opuesto al vértice A en dos ángulos iguales. Si eso pasa, ocurre de que AI es bisectriz del triángulo. Entonces vamos a concluir de que AI es bisectriz del triángulo ABC. Y es así como se le da solución, ¿verdad?, a este problema inicial.